vecinos de esta magnífica villa de Pasarón de la Vera y todas aquellas personas que nos acompañan esta noche festiva. Buenas noches y bienvenidos. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Corporación Municipal y a su alcalde el inmerecido honor que supone para mí compartir con vosotros un momento tan señalado como el pregonar las fiestas de El Salvador, que esta preciosa y acogedora villa celebra cada año en el mes de agosto. Al proponerme el señor alcalde que iniciara las fiestas de este año con el pregón, la verdad es que sentí un gran temor y estuve tentada de rechazarlo. Temor por no estar a la altura de las circunstancias, pero luego pensé cómo no agradecer a este pueblo en voz alta y en público la gran acogida que a mí personalmente y a toda mi familia se nos ha dado y se nos ha seguido dando desde el día en que llegamos aquí en 1995. Sí, amigos, son 30 años los que llevo viviendo y trabajando con vosotros. 30 años que comparto con vosotros vuestro día a día, además de vuestras fiestas, costumbres y tradiciones de esta noble villa. Y digo bien noble villa, ya que Pasarón de la Vera es villa de señorío por concesión del rey Alfonso XI al infante Alonso de la Cerda en el siglo XIV, y que más tarde, en el XVI, pasaría a Garci Fernández Manrique de Lara, tercer conde de Osorio, y a su esposa doña María de Luna. La villa de Pasarón de la Vera está declarada bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico-artístico por su valor arquitectónico, y dentro de sus edificios más significativos sobresale, o a mí me lo parece, la iglesia parroquial de El Salvador, la ermita de Santa María de la Blanca, que datan del siglo XV, el Palacio de los Manrique de Lara, del siglo XVI, que se construye sobre un caserón de caza, propiedad de los condes de Alba, y en cuyo interior, cosa inusual en esa época, existen unas bodegas enormes y un nevero. El nevero que ha dado lugar a la leyenda de la Magdalena, el supuesto primer amor de Jeromí, después don Juan de Austria, y la sobrina del conde, Magdalena Osorio Manrique de Lara. Y esta singular leyenda da a esta villa un aire de romanticismo que se puede sentir en los muros de sus calles y rincones, y que gracias a iniciativas promovidas por el ayuntamiento y por algunas asociaciones locales nos han dado a conocer como el pueblo del amor. El Museo Pecharromán, una casona levantada por los Manrique de Lara también en el siglo XVI, en cuyo zaguán se encuentra su escudo heráldico, museo que desde el 10 de abril de 2015 es Fundación Pecharromán bajo el patronato del Ministerio de Cultura de España. La casa de don Luis Prieto, situada en la calle Real, y las ermitas del Cristo de la Misericordia, San Blas y la Inmaculada. Aunque los entendidos aseguran que la mayor riqueza de Pasarón es su conjunto en sí, sus callejas de distribución y arquitectura típicamente veratas. De las costumbres y tradiciones que he compartido con vosotros y me habéis enseñado a apreciar, quiero recordar la matanza tradicional, la preparación de migas veratas. Yo no he comido nunca unas migas más ricas que la que elaboraba mi tío Agustín. El aliño de las aceitunas que me regala y me regalaba Pepe, el de Cristina, y que mi tía Inés me enseñó a ablandar y a endulzar. El degustar el licor de gloria, que año tras año se me obsequia por los mayores del pueblo y del que aún conservo una botellita con su etiqueta que reza como sigue: Gloria, Aquilino Salvadora, año 2025. Y todos sabéis a quién me estoy refiriendo: al señor Aquilino Martín y la señora Salvadora Herrero, ya desaparecidos. Pero habéis sido y seguís siendo muchos los que me habéis obsequiado ese licor
que hacéis vosotros mismos, y que si además acompañamos con una perrunilla elaborada en la Tahona San Isidro por los hijos de Jesús Herrero Martín, actualmente su hijo político Juan Antonio García Rufo, pues bueno, para mí, gloria y perrunillas juntas es un gustazo. Otras costumbres y tradiciones singulares de Pasarón que yo contemplo, pues son el respeto a los difuntos y recordatorio a las ánimas benditas del purgatorio, cuando en el mes de noviembre nuestra vecina Brígida Rufo Muñoz, acompañada por las mujeres del pueblo, recorren sus calles haciendo paradas en sus esquinas y tras solicitar la atención del vecindario haciendo sonar una campanilla que salen los vecinos a besar, solicita y recita una oración. La salida del Zampajigos, personaje local, vestido de blanco y armado de unas castañuelas, acompañando a las cajas que resuenan por todo el pueblo como anuncia de celebraciones que están por llegar, San Blas y la Inmaculada. La Pasión Viviente, que por lo visto va por la edición número 30, así que se inició justo cuando yo llegué a este pueblo. Se ha convertido en una de las mayores y más populares atracciones de la Vera, donde participáis la mayoría de los pasaroniegos, chicos y grandes, tanto en la representación como en la preparación de la misma. La subida del árbol a la Plaza Mayor la noche de San Juan por los mozos del pueblo que antes entraban en filas al servicio militar cada año, el árbol de los quintos, y que actualmente los jóvenes siguen realizando, aunque ya no se les llame el servicio de la patria, para jolgorio y regocijo de los asistentes. ¿Y qué decir de nuestras fiestas? Fiestas recientes como el Tinajero Folk, con su mercado de artesanía local y el encuentro y actuación de grupos de coros y danzas regionales de las distintas comarcas extremeñas y de fuera de Extremadura. La ruta de Jueves Santo de la Magdalena, que broza de gran popularidad y participación, transcurre entre el monasterio de Yuste y Pasarón de la Vera con un recorrido de 19 kilómetros y duración aproximada de 4 horas y media. Los carnavales. Aquí me voy a detener un poquito, porque todos conocéis mi afición por esta fiesta, aunque no todos los presentes recordarán que aquí en Pasarón, a finales de los 90, con un traje de verata, prestadas la falda con su mandil y su faltriquera, el corpiño y un pañuelo de 1000 colores, el martes de carnaval me unía a la peña El Baúl de los Recuerdos, invitada por mi tía Inés y el resto de mujeres que integraban el grupo, y junto con el señor Amancio Iglesias y su guitarra, y el señor Juan Martín con su acordeón, recorríamos las calles del pueblo cantando y bailando. Y prestada fue siempre mi indumentaria exterior, pero después de mi primer año en esa peña, una de las extraordinarias mujeres que componían el grupo, la señora Teodora Rodríguez Puente, se presentó un día en mi consulta con un paquete que contenía unas enaguas, unos pololos y unas medias blancas, todo ello primorosamente confeccionado y tejido para que no le faltara nada a mi traje de verata. En los años siguientes, esas mujeres encantadoras empezaron a envejecer y a desaparecer. Y entonces volví a incorporarme a una de las comparsas carnavaleras de Badajoz, Los Desertores. Y ahora tengo que agradecer a mis amigos Mari Carmen Muñoz Rodríguez y a su esposo Miguel Santos López, a ella su ayuda en la confección de los laboriosos y complicados trajes carnavaleros, aunque en realidad ella lo hacía todo. Y a él la paciencia de aguantarme tarde tras tarde en su casa hasta que la costura tocaba a su fin. Otras fiestas más tradicionales pues son la romería en honor de la patrona de Pasarón, Nuestra Señora Santa María de la Blanca, el lunes de Pascua, romería mayor, y el 15 de agosto, la menor. Romerías que nos reúnen en su ermita y sus alrededores para pasar un día de cordial hermandad. Las fiestas en honor de San Blas,
en febrero, con sus mujeres cantoras y la elaboración del ramo tan característico de esta villa con sus roscas y cordones. La Inmaculada en diciembre y el 14 de septiembre, día de la exaltación de la cruz, honrando al Santísimo Cristo de la Misericordia, por el que se siente gran cariño y devoción. Todas estas fiestas se celebran con gran alegría y participación de todos los vecinos. Días en que las hermandades y los mayordomos de turno se afanan por ofrecer una fiesta vistosa y nos agasajan con lo mejor de sus casas. Pero hoy y en los próximos días nos toca participar y disfrutar en las fiestas de agosto en honor de El Salvador. Fiestas que suelen empezar muy de mañana con cohetería y pasacalle la mayor parte de los años. Este año no sé, que recorren el pueblo anunciando el inicio del día festivo. Más tarde, los más atrevidos se desplazan a recoger el toro, que se lidiará esa tarde, y que a media mañana, en las inmediaciones de la Blanca, muchos jóvenes y no tan jóvenes y la chiquillería pasaroniega están esperando para acompañarlo con gran algarabía hasta la plaza, donde se desencajona y queda a la espera de la tarde. Luego la fiesta continúa. Las charangas convocan y aglutinan a las peñas, llenando y recorriendo las calles de los bares, a la espera del inicio de la corrida de toros al estilo Verato, que ha de celebrarse más tarde y que en los últimos años se complementa con carreras de encierro por algunas calles de la localidad. Llegada la noche, la diversión sigue con las verbenas amenizadas por las orquestas de baile, que mantienen la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Y para finalizar, muchos harán una paradita en la indispensable caseta de churros antes de ir a descansar a sus casas y así poder seguir con la fiesta que traerá el nuevo día. Naturalmente, el día grande de los festejos, el día 6 de agosto, se honra a El Salvador con una solemne misa y posterior salida en procesión de su imagen. Bueno, hasta ahora os he hablado como vecina, pero también soy vuestra médica y como tal, permitidme poner en valor la colaboración siempre positiva de la Corporación Municipal, integrada por hombres y mujeres comprometidos con el bienestar de sus vecinos y dispuestos a ofrecer el mejor de sus servicios. Y ahí estáis incluidas muchas de las personas que ahora os congregáis en esta plaza, y a sus representantes, los alcaldes, durante estos 30 años, don José Antonio Sánchez Prieto, don José María Campos Santos, Sánchez, y don Samuel Martín García. Gracias por vuestro apoyo y respeto a mi trabajo. Y también, como no puede ser de otra forma, resaltar la labor de doña Alba Collazos Fernández, nuestra animadora sociocultural. Gracias por tu paciencia para conmigo y para con mis pacientes. Sin ti estaríamos perdidos. A doña María Begoña Herrero López, directora del Centro Residencial María de Luna, y las auxiliares sociosanitarias que la acompañan. Sin su colaboración y ayuda, habría sido difícil llevar a cabo parte de mis tareas asistenciales en esta localidad. A don Javier Gómez Vicente, cómo no, nuestro farmacéutico, y su auxiliar de farmacia, la señora María Inmaculada Martín Romero, que nos asesoran y nos sacan de dudas con gran cordialidad todos los días. Y cómo no, a mi compañera de trabajo en la consulta de enfermería, doña María Jesús Martín, gran profesional, todos la conocéis, y mejor compañera y amiga. ¿Qué sería de todos nosotros sin su ayuda diaria? Gracias a todos ellos. Por último, quiero elogiar a la Asociación Cultural
El Salvador. Asociación de Amas de Casa de Pasarón, si queréis elogiar a todas las mujeres que han formado parte de sus directivas con sus vocales a lo largo de sus 27 años de existencia desde que se fundó en 1998. Mujeres que de forma desinteresada se esfuerzan por mantener el interés de sus 222 socias. Todas nosotras, mujeres de Pasarón, mantener el interés en las múltiples actividades socioculturales y de ocio que nos organizan y nos ofrecen cada año, contribuyendo así a la mejora y mantenimiento de un buen estado de ánimo que redundará en un buen estado físico y de salud. Gracias a todas ellas. Bueno, ya está bien de hablar porque me estoy ganando una gran pitada por parte de mi amiga y vecina Sonia Andrade Fernández, que me ha asegurado que me la haría si me alargaba en el pregón. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que seáis indulgentes con esta pregonera novata al juzgar este pregón y sepáis disculpar los fallos y olvidos que haya podido tener. Y ahora ya a disfrutar de las fiestas con alegría y respeto. ¡Viva el